B.F. Skinner, Teoría del refuerzo, módulo 8. Teoría del refuerzo de Skinner. Skinner no ofreció una teoría de personalidad que pueda ser contrastada fácilmente y comparada con otras teorías clásicas de la personalidad. De hecho, no ofreció una teoría de la personalidad en absoluto, ni su investigación se ocupó específicamente de la personalidad. Su trabajo intentó dar cuenta de todo comportamiento, no solo personalidad, en términos factuales y descriptivos. Skinner argumentó que los psicólogos debían restringir sus investigaciones a los hechos, a solo lo que pueden ver, manipular y medir en el laboratorio. Eso significa un énfasis exclusivo en las respuestas observables que un sujeto hace y nada más. La contención de Skinner era que la psicología es la ciencia de la conducta, de lo que hace realmente un organismo. Ciertamente, Skinner nunca desarrolló un concepto de personalidad, ya que no creía que necesariamente los seres humanos teníamos una personalidad, sino que teníamos un repertorio de comportamientos aprendidos que nos llevaban a comportarnos de la manera que somos. Otro dato interesante es que Skinner no creía en la cognición ni los procesos mentales. Decían que eran respuestas reflejo de los individuos. Nuevamente, para Skinner, la explicación se fundamentaba en que el aprendizaje era la clave para el funcionamiento del ser humano y que nuestro comportamiento era la base para nuestra existencia y para definirnos como individuos y para ser quienes realmente somos. Por lo que, si uno toma en consideración todos los teóricos que se han analizado, Skinner no presenta ningún tipo de concepto asociado por lo menos a categorías, dimensiones, rasgos, sino a la conducta manifiesta y cómo si yo cambio el ambiente, si yo cambio las condiciones ambientales, yo modifico la conducta. Así que es interesante cómo los libros de personalidad presentan la teoría de Skinner, pero también como un ejemplo de que no todos los psicólogos visualizaron la personalidad o decidieron que era importante para definir cómo nos comportamos. Así que un dato interesante aquí es que pues la personalidad bajo Skinner simplemente es un repertorio, un conjunto de comportamientos aprendidos que han sido reforzados por las contingencias del medio ambiente. La mayor parte de sus investigaciones las realizó con ratas y palomas, argumentando que los procesos conductuales de estos animales eran similares a los de los seres humanos y que solo variaban en magnitud. A pesar del enfoque de Skinner en el estudio del comportamiento de los animales, su trabajo ha tenido amplias aplicaciones prácticas para cambiar el comportamiento humano. Su enfoque ha impactado la educación, los lugares de trabajo, las políticas públicas, los mecanismos de recompensa y castigo que socialmente se establecen, están fundamentados en la visión de Skinner, la política pública, la legislación, etc. Las técnicas tales como terapia de comportamiento derivada de su investigación se utilizan en ajustes clínicos para tratar una variedad de desórdenes, incluyendo la psicosis, el retraso mental y el autismo. Y que también, a pesar de que el trabajo de Skinner fue de mucho laboratorio, se extrapoló mucho del trabajo también a la parte de la psicología clínica o la modificación de la conducta. Sus
Técnicas de modificación del comportamiento también son ampliamente utilizadas en escuelas, negocios, instituciones penitenciarias y hospitales, entre otros. La vida de Skinner, 1904 a 1990. B.F. Skinner nació en Susquehanna, Pensilvania. Fue el mayor de 2 hijos, pero su hermano murió a la edad de 16. Sus padres eran personas trabajadoras que constantemente le dictaron reglas claras de comportamiento adecuado. Su madre nunca se desvió de sus estrictas normas. El padre de Skinner lo llevaba a la cárcel para que supiera dónde era que iban a parar los criminales. De pequeño construía máquinas y coleccionaba mascotas que podía observar con mucho cuidado. Continuando con la vida de Skinner, Skinner se graduó en inglés en Hamilton College en el norte del estado de Nueva York y después de la graduación esperaba convertirse en un novelista. Experimentó varias crisis ya que trataba de escribir sin éxito. Su meta era ser un gran novelista, pero no lograba concentrarse en un buen proyecto. Sintió también que varias mujeres despreciaban su amor, por lo que sus desengaños le llevaron a sufrir complejos de inferioridad con su trabajo y su vida personal. Continuando con la vida de Skinner, luego de analizar su situación, decidió estudiar psicología, por lo que entró en 1928 a la Universidad de Harvard y acabó su doctorado en 3 años. Fue un ávido lector de Ivan Pavlov, de John B. Watson, los padres ambos del conductismo, convirtiéndose en conductista. Con becas postdoctorales, Skinner permaneció en Harvard hasta 1936. Una vez culmina su grado, luego pasa a enseñar a la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Indiana, volviendo a la Universidad de Harvard en 1947. En sus 40, Skinner experimentó un periodo de depresión que él resolvió volviendo a su identidad fallida como escritor. Esto le hace escribir la obra Walden 2, que se convirtió en un éxito de ventas. Walden 2 es un libro que plantea una sociedad utópica donde dicha sociedad se maneja a través de lo que es la teoría de condicionamiento instrumental, como a través de refuerzos positivos, refuerzos negativos y castigo se crea una sociedad totalmente controlada, lejos de tener una sociedad con problemas de criminalidad, problemas psicológicos. Este libro plantea esta sociedad perfecta fundamentada en los esquemas desarrollados por el mismo Skinner. Fue un éxito de ventas y también sirvió de inspiración para que algunos gobiernos y ciudades establecieran políticas fundamentadas en las prácticas conductuales desarrolladas a través de las investigaciones de Skinner. Refuerzo, la base de la conducta. El acercamiento de Skinner al comportamiento se basa en miles de horas de investigación bien controlada. Su idea fundamental es que el comportamiento puede ser controlado por sus consecuencias, esto es, por lo que continúa luego del comportamiento. Dicho de otra manera, si yo hago algo deseable, va a haber consecuencias deseables. Si yo hago algo indeseable, va a haber consecuencias indeseables. Skinner creyó que un animal o un humano podían ser
entrenados para realizar prácticamente cualquier acto y que el tipo de refuerzo que seguía el comportamiento sería responsable de determinarlo. Esto significa que quien controla a los reforzadores tiene el poder de controlar el comportamiento humano de la misma manera que un experimentador puede controlar el comportamiento de una rata de laboratorio. Conceptos de la teoría de Skinner. El comportamiento de la persona implica una respuesta hecha o provocada por un estímulo específico. Un comportamiento reflexivo, como un golpe de rodilla, es un ejemplo de un comportamiento reflejo. También se le llamaba comportamiento reflejo. Inmediatamente que tú le das a la rodilla, hay un movimiento de la pierna, donde hay una activación del sistema nervioso. Un poco, a pesar de que Skinner no habla de neurofisiología o de neurociencia, sí, su teoría, y hoy en día también muchos de los neurocientíficos entienden que dentro de nuestro sistema nervioso hay varios comportamientos que son puramente reflejos. Por ejemplo, usted puede estar mirando hacia un lugar y de momento usted siente un movimiento como si lo fueran a golpear y rápidamente usted va a tratar de defenderse. Igualmente con el ejemplo de el golpe a la rodilla para ver si hay reflejo. Por tanto, Skinner, un poco tomando en consideración algunos de los trabajos de Ivan Pavlov del condicionamiento clásico, entendió que nuestro sistema nervioso central funcionaba a partir de estímulos y respuestas. Así que eso es otro elemento importante en la teoría. También planteaba que no tenemos que ser entrenados o condicionados para que se produzca la respuesta deseada dentro del contexto de un comportamiento reflexivo. Continuando con los conceptos de la teoría de Skinner, el proceso de condicionamiento es más fuerte que la mera conducta aprendida. El condicionamiento implica la sustitución de un estímulo por otro para producir la respuesta deseada. Este concepto se origina, como les mencioné, a partir de los trabajos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov a principios del siglo XX. Y esto se le llama condicionamiento clásico. Más tarde, las ideas de Pavlov sobre condicionamiento fueron adoptadas por John B. Watson como un método básico de investigación. Reforzar el acto de fortalecer una respuesta mediante la adición de una recompensa aumenta la probabilidad de que la respuesta se repita. Esta es la base de lo que es el refuerzo positivo. Usted lleva a cabo una conducta deseada y usted recibe una recompensa, lo que hace que se dé un aprendizaje de que cada vez que usted lleve a cabo esa misma conducta, usted debe esperar un tipo de recompensa o la recompensa que recibió originalmente. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante veremos que también se generan diferentes esquemas de refuerzo o programas de refuerzo también. Continuando con los conceptos de Skinner. Otro concepto es el de la extinción. Este se define como el proceso de eliminación de un comportamiento mediante la retención del refuerzo. El comportamiento instrumental u operante también, instrumental y operante, se utilizan, si usted lee un libro en español, pudiese estar leyendo condicionamiento operante
es lo mismo que condicionamiento instrumental. Pues, como les mencionaba, el comportamiento instrumental es emitido espontánea o voluntariamente y opera en el medio ambiente para cambiarlo. Como concepto, el condicionamiento instrumental es el procedimiento o la metodología o la tecnología por el cual se modifica la conducta por medio del control de los aspectos ambientales. Ese planteamiento de Skinner era bien sencillo. Yo cambio el ambiente, yo cambio al individuo, yo cambio al animal. Claro, más adelante, ¿verdad?, sabremos que el ser humano es mucho más complejo que un organismo que si yo le cambio el ambiente, cambia la conducta. Para Skinner, la personalidad era un conjunto de conductas aprendidas que pueden ser adaptativas o maladaptativas. Para Skinner esa era la simple definición. ¿Por qué? Porque veía al ser humano como un repositorio, ¿verdad?, un almacén de conductas aprendidas que fueron reforzadas a través de aspectos asociados al medio ambiente y que una vez son aprendidas, hay unas que se mantienen en constante aprendizaje, hay otras que son puramente reforzadas. Y por ejemplo, una persona que es amable y que se lleva bien con los demás, ¿verdad?, lo que llamaríamos extroversión, es extrovertido según Skinner en la medida que el ser amable, el ser comunicativo, el estar entre personas, disfrutar estar entre personas, es reforzado por su medio ambiente. En la medida que eso es reforzado, pues esa persona llevará a cabo esos comportamientos aprendidos, pero eso para Skinner no era una personalidad, sino que eran simplemente comportamientos aprendidos y punto. Programas de refuerzo en el condicionamiento operante o instrumental. Utilicé condicionamiento operante con el propósito de que también se acostumbren a que condicionamiento operante e instrumental es lo mismo. Un programa de refuerzo de intervalos fijos significa, este es el primer programa de refuerzo que vamos a mirar. Programa de refuerzo de intervalos fijos. Una orejita o un hint que le doy es que cuando hablamos de intervalos, ¿verdad?, estamos reforzando en periodos de tiempo. Intervalos es sinónimo de tiempo en este concepto, para que se le haga más fácil entender los 4 programas de refuerzo. ¿Verdad? Un programa de refuerzo de intervalos fijos significa que el refuerzo se presenta después de la primera respuesta que ocurre, después que haya transcurrido un intervalo de tiempo fijo. De una manera bien sencilla, si el salario que yo obtengo mensualmente es un refuerzo positivo para yo hacer bien mi trabajo, ¿verdad?, el periodo de paga mensual es un intervalo fijo. ¿Por qué? Porque yo cobro mensualmente. El intervalo de tiempo es que yo cobro cada mes o cobro cada semana. Siempre ha sido un debate interesante, ¿no? Porque hay incluso algunos expertos en comportamiento organizacional de la línea conductista decían que era mejor pagarle a los empleados semanalmente para mantenerlos motivados. ¿Por qué? Porque si también el intervalo de tiempo es muy grande, muy grande, la persona su conducta se puede extinguir, la productividad se puede extinguir. Así que eso es un dato interesante. O sea, lo importante con el refuerzo de intervalo fijo es que va a ser en unos intervalos de tiempo fijo. Yo cobro semanal, yo cobro bisemanal, yo cobro mensual. También, en términos más concretos, pues el intervalo puede ser 1 minuto, pero tiene que ser cada minuto te doy, ¿verdad?, una recompensa.
o te refuerzo el comportamiento, ¿no? Cada 3 minutos o cualquier periodo de tiempo. Eso es importante. El momento en que se presenta el refuerzo no tiene que ver nada con el número de respuesta. Simplemente ya cada cierto tiempo la conducta, cada cierto tiempo determinado y fijo, la conducta va a ser reforzada. La investigación de Skinner demostró que cuanto más corto es el intervalo entre las presentaciones de refuerzo, mayor es la frecuencia de la respuesta. Por eso les decía de que algunos expertos conductistas en el área de comportamiento organizacional establecen que si a un empleado se le paga semanal, la posibilidad de que se mantenga reforzada su conducta productiva es mayor que si se le paga bisemanal o mensual. Programa de refuerzo de razón fija. Aquí los refuerzos se administran solo después de haber realizado un número específico de respuestas. Aquí lo que estamos diciendo es que si yo hoy logro mis metas de desempeño, puedo tener mi recompensa. También yo puedo definir que la voy a dar cada 2 días. Lo importante es que razón fija es la cantidad de veces que ocurre. Si yo decido que cada 3 días que la persona logre las metas, le voy a dar una recompensa, pues es cada 3 días, siempre y cuando logre las metas. Aquí, como pueden ver, no es un asunto de tiempo, es un asunto de que cada vez que la conducta deseada se haga, ya sea cada vez, una sola vez, o 2 o 3 veces, lo importante es que se sea consistente. Cada 3 ocasiones que logro las metas, te doy una recompensa. Si lo hago lunes, martes y miércoles, le doy una recompensa. Si jueves, viernes y sábado lo logro, le doy una recompensa. Ese es el proceso de razón, ¿verdad? El programa de refuerzo de razón fija. Bueno, también, por ejemplo, el experimentador puede reforzar después de cada 10ª o 20ª respuesta. Eso va a depender del programa que se establezca. En este programa, y a diferencia de intervalo fijo, la presentación de los refuerzos o reforzadores depende de la frecuencia con que el sujeto responda. Como les decía, si la persona cumple con las metas de desempeño por 3 días consecutivos, ahí viene la recompensa. Ahora, si solamente cumple 2 y no cumple el tercero, pues no va a haber recompensa, ¿verdad? Para que se pueda reforzar mejor la conducta. También este programa de refuerzo genera una velocidad más rápida que el programa de intervalos de tiempo fijo. ¿Por qué? Porque el tiempo es menor. El tiempo es mucho menor. Y va a depender de las respuestas que genere el individuo. Otro ejemplo también puede ser de que una persona, yo le establezco unas metas de desempeño durante el día. Por la mañana vas a hacer algo, pues esas metas, ese algo son unas metas de desempeño, las logras, te refuerzo, y en la tarde lo haces, te refuerzo. Cada vez que lo hagas, y va a ser cada vez que lo hagas. Por eso es que usted puede definir desde corto, mediano y largo plazo. Programas de condicionamiento operante, continuando. Ahora, en el programa de refuerzo de intervalo variable, el reforzador, que es el incentivo que recibe la persona, va a aparecer en intervalos diferentes de tiempo. Puede aparecer después de 2 horas, la primera vez, luego 1 hora y 30 minutos, la próxima vez, después 2 horas y 15 minutos, y así. ¿Qué significa esto? Que
los refuerzos se van a dar, ¿verdad? Se van a administrar en tiempos diferentes. O sea, el empleado no sabe, si yo estoy tratando de reforzar el desempeño de un empleado durante unos periodos de tiempo, él no va a saber cuándo yo lo voy a reforzar. Versus cuando es intervalo fijo, se puede crear un patrón, el mismo empleado crea un patrón de saber cuándo va a recibir la recompensa, ¿verdad? Cuando va a ser motivado a través de la recompensa. Así que ahí esa parte es crítica. Ahora, por ejemplo, en algunos programas de venta empiezan dándole reforzadores o reforzando la conducta del vendedor a través de intervalos fijos. Cuando ven que la persona está logrando la conducta deseada, ¿verdad? Que es vender en unos periodos de tiempo particular, se añade dentro del programa de refuerzo reforzadores en intervalos variables. Por ejemplo, este vendedor, cada cierto tiempo que logra la conducta deseada, recibe, vamos a decir, cada semana, logra las metas de desempeño, y en el periodo de tiempo de una semana se le refuerza la conducta. Pero ¿qué pasa? 3 semanas de haber logrado las metas y sin él saberlo, pero ya habiéndolo planificado, ¿verdad? El gerente, su jefe, le voy a regalar un televisor por por haber superado las metas en las 3 semanas siguientes. ¿Verdad? Ya ahí hay un refuerzo a nivel de intervalo variable, porque entonces 2 semanas después, no 3 como fue anteriormente, le voy a regalar unos boletos para ir al teatro. Así que el vendedor está recibiendo refuerzos en intervalos fijos, pero también está recibiendo refuerzos en intervalos variables. Lo interesante es que pues la idea es que la persona no se acostumbre tanto al refuerzo de intervalos fijo y no aumente sus ventas. Porque si sigo, a pesar de que yo aumente las ventas y sigo vendiendo lo mismo luego del aumento, lo que se busca es que siga aumentando las ventas. Por tanto, ahí vienen los intervalos variables. Así que esa es una manera. Un ejemplo, ¿verdad? Bien sencillo, una persona pasa sus días pescando, puede ser recompensado si cada día pesca, aunque sea en periodos de tiempo diferentes. Yo puedo venir un día y pescar cada hora, o llegar un día y pescar solamente cada 3 o 4 horas cogí un pez, o simplemente cogí un solo pez en un día. Pero el mero hecho de yo pescar algo en tiempos diferentes me mueve a seguir tratando de pescar todos los días. ¿Okay? Entonces, un programa de refuerzo de razón variable se va a basar en un número promedio de respuesta entre los refuerzos, pero va a haber gran variabilidad alrededor de ese promedio. Que eso significa que yo voy a establecer que cada número de conductas, si yo le digo a un empleado, yo te voy a dar, vamos a hacerlo un poquito más asociado al trabajo, pero en términos de servicio al cliente. Yo, por ejemplo, veo que este empleado, cada vez que atiende bien a un cliente, yo le doy un refuerzo. Qué bien lo estás haciendo, Carlos. Y ese refuerzo lo motiva a seguir dando buen servicio. Pues entonces, ¿qué pasa? Si yo cada vez que esa persona da buen servicio, le refuerzo la conducta
motivándolo, puede llegar un momento que se canse. Eso le llaman saciación. Por tanto, lo que yo hago es que ya no va a ser lo mismo. Por ejemplo, él atiende a 2 clientes y yo le refuerzo la conducta luego que haya atendido esos 2 clientes, pero luego dejo pasar y luego de haber atendido 5 clientes bien, le doy el refuerzo. Ahí usted va a ver que ese refuerzo va a ser variable. Va a ser variable. ¿Por qué? Para evitar que la persona se canse del refuerzo. Esa es una de las ideas detrás de esto. Skinner descubrió que el programa de razón variable es efectivo para lograr tasas de respuesta altas y estables, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, las personas que operan en casinos pueden ver, ¿verdad?, cómo se da este tipo de procesos. Por ejemplo, hay máquinas que están programadas para, ¿verdad?, darte cada cierto tiempo, si una persona está jugando, pues el sistema en algún momento te va a dar un premio. Basado en ese premio, ¿verdad?, ese premio se convierte en el refuerzo. ¿Para qué? Para aumentar la conducta de juego. Pues, ¿verdad? Porque si usted se sienta en una máquina y juega y pierde todo su dinero de golpe, pues definitivamente se va a ir y no va a estar incentivado o motivado a seguir jugando. Por eso estos sistemas, ¿verdad?, lo programan a nivel de razón variable y pues usted puede incluso hasta ser engañado. Por ejemplo, usted invirtió $10 jugando y de momento ganó 10. Luego vino y ganó 20, pero luego perdió 15. Y usted se entretiene jugando, pero al final del día la máquina se va a llevar su dinero y usted simplemente lo que le están reforzando es la conducta de jugar. Por eso es que mucha gente también se hace adicta, porque, ¿verdad?, el otro lado de esto es que la conducta reforzada se ha encontrado que genera altos niveles de dopamina. Me siento feliz de ganar. Me siento feliz de ganar, por tanto quiero ir jugando. Y el mismo sistema me da pequeñas victorias cada cierto tiempo, hasta que finalmente me deja sin dinero. Eso, ¿verdad?, eso, hay gente que tiene suerte en los casinos, ¿verdad? No es que todo es pérdida, pero la realidad es que en promedio la gente pierde más de lo que gana, sobre todo aquellos que juegan constantemente. Moldeamiento de conducta. ¿Cómo moldeamos la conducta de las personas? Pues hay varias técnicas, como por ejemplo las aproximaciones sucesivas o moldeamiento de conducta. Este es un proceso para la adquisición de un comportamiento complejo paso a paso. Es como yo poco a poco voy aprendiendo. Yo tengo definida una conducta deseada, pero la voy a aprender a pasos cortos, no o a pasos sucesivos. No la voy a aprender de golpe. Eso es lo que es aproximaciones sucesivas. También las aproximaciones sucesivas se han utilizado para reducir el temor, el temor, el miedo a los animales, etc. Poco a poco, por ejemplo, yo le tengo miedo a las culebras, ¿no?, a la serpiente. Pues yo quiero disminuir el miedo a la serpiente, pues me pueden presentar imágenes de personas tocando serpientes, jugando con ellas. Puedo ver dibujos, y poco a poco, mediante, ¿verdad?, el observar, voy reforzando la conducta hacia el poder tocar y acariciar una serpiente, ¿verdad? Esto posteriormente se descubre a través de los trabajos de Bandura de que realmente los procesos mentales también ayudan a moldear conducta. El comportamiento aquí como tal, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, hablar
el aprender a hablar va a ser reforzado mientras se acerca el comportamiento deseado de poder tener, ¿verdad?, un repertorio verbal para poder dialogar. Aquí en el moldeamiento se establece cuál es la conducta final y se van reforzando poco a poco. También se hace con vendedores, donde se establece una meta de venta y se va reforzando los comportamientos asociados a la venta de la meta hasta que los mismos se logran. Ya les mostré ahorita diferentes ejemplos relacionados con los vendedores. También algunos mecanismos que Skinner denominaba como autocontrol: la evitación de los estímulos, que es usted evitar los estímulos. Por ejemplo, si su compañero de cuarto es demasiado ruidoso e interfiere con su estudio, sobre todo para un examen, usted puede salir, irse del cuarto, ir a la biblioteca y eliminar o cambiar el ambiente para que no se afecte su comportamiento. También evitar una persona o situación que le hace enojar. Aquí usted reduce el control que la persona o la situación tiene sobre su comportamiento. También, del mismo modo, los alcohólicos pueden actuar para evitar un estímulo que controla su comportamiento al no permitir que el licor se mantenga en su casa. Eliminó el licor de la casa, pues disminuye la conducta de alcoholismo. Continuando con los mecanismos de autocontrol, la saciedad autoadministrada. ¿Qué significa esto? Que esta técnica permite ejercer el control para curarnos de algún mal hábito al sobrepasar el comportamiento. O sea, yo mismo me dio una borrachera y dije, ya se acabó la bebelata. Esto desde luego puede ser, hay que tener mucho cuidado. O comí mucha carne, pero ahora la voy a dejar. Ahí pasa también con algunos fumadores que quieren dejar de fumar y fuman por mucho tiempo hasta que se vuelven incómodos, se sienten con los pulmones inflamados, molestos y dejan de fumar. Y en alguna, también es la técnica de la saciación. Llevar a que la persona se harte prácticamente del estímulo y ya la recompensa si la sientan como mala, ¿verdad? Es una manera de castigarse uno mismo. Está la estimulación aversiva, que es la técnica que implica consecuencias desagradables o repugnantes, o sea, tener estímulos tan repugnantes que uno va a querer dejar de verlo. También otro ejemplo es que personas con obesidad pueden comunicarse con sus amigos de Facebook y decirles que van a bajar de peso. Que no me inviten a comer, voy a bajar de peso, motívenme para bajar de peso. Y entonces para sentir que la presión los ayuda a bajar de peso. Ahora, si no, estas personas no mantienen esa resolución, se van a enfrentar a que sus propios amigos, ¿verdad?, los van a juzgar, los van a criticar, y eso les va a llevar a sentir vergüenza. Está el autorrefuerzo, que es nosotros recompensarnos a nosotros mismos por lo que queremos. Mucha gente dice alguna vez, bueno, me voy a recompensar con un traje que me voy a comprar o me voy a comprar un iPad por haber hecho este trabajo. Y uno mismo se recompensa. También, por ejemplo, un adolescente se puede comprometer a esforzarse por haber logrado unas notas particulares o haber ayudado o cuidado a un hermano. Y entonces, pues, se premian a sí mismos.
Eso lo hacemos muchísimo, desde luego. Estas estrategias, ¿verdad?, han ayudado mucho a que personas mejoren su autocontrol, superando conductas mal adaptativas y reforzando conductas que le beneficien en lo social, laboral y educativo. Aplicaciones del condicionamiento operante. Modificar la conducta, que es una forma de terapia o modificación del comportamiento, que es una forma de terapia que aplica los principios de refuerzo para traer cambios de comportamiento. La economía de fichas, que es una técnica para modificar el comportamiento. Por fichas, cada vez que usted lleva a cabo un comportamiento, tiene una ficha. Es bueno con los nenes y esas fichitas, que sean atractivas o tienen la peculiaridad de que pues, en el caso de un niño que por hacer la conducta deseada tiene una fichita, pues va a buscar otra fichita repitiendo el mismo comportamiento. Entonces ahí uno le aplica los diferentes programas de refuerzo, y también hay una técnica que es que, por ejemplo, si has acumulado tantas fichas y llevas a cabo el comportamiento no deseado, ¿verdad?, o no llevas el comportamiento deseado, ¿verdad?, puede ser de dos maneras: o no hacer la conducta que se espera de ti, o hacer la conducta contraria, se te quitan las fichas. Eso se llama costo de respuesta. Entonces, pues, está el castigo, que es usted aplicar un estímulo aversivo para disminuir una conducta indeseada, y el refuerzo negativo, que es yo fortalecer la respuesta eliminando un estímulo aversivo que la provoca. Preguntas sobre la naturaleza humana en la teoría de Skinner. La posición de Skinner es clara sobre la cuestión de la naturaleza crianza. Las personas son principalmente productos de aprendizaje formados más por variables externas que por factores genéticos. Porque estamos formados por la experiencia, ¿verdad? Todos tenemos experiencias diferentes, particularmente en la niñez. No hay dos personas que se comporten exactamente de la misma manera. Skinner no creía que el ser humano buscaba desarrollar su personalidad porque no tenía una meta final. Sobre el tema del libre albedrío versus el determinismo, Skinner creyó que la gente funcionaba como máquinas ordenadas y predeterminadas. También rechazó todas las sugerencias de un ser interior o autónomo o una mente o una personalidad que determinara un curso de acción o que decidiera actuar libremente y espontánea. Este es básicamente un acercamiento bastante genérico, porque hay muchos escritos bien específicos sobre Skinner y los programas de refuerzo, así como también varios videos que explican cómo trabajaba con ratas y palomas. Así que espero, ¿verdad?, que tengamos claro que sobre todo la teoría de Skinner no es una teoría de personalidad, no lo busca hacer, y que para Skinner el equivalente a la personalidad es el conjunto de comportamientos aprendidos que todos hemos podido incorporar a nuestro repertorio de comportamiento.